entender por qué se menciona con Abraham lo del diezmo, porque Abraham solamente está cumpliendo algo que no ha pasado, pero que está en el plan, ni estaba establecido. Es una tremenda pregunta que tú acabas de decir, pero tiene una respuesta sencilla. Ajá. Porque el hecho de que tú no diezmes, eso no significa que tú estás bajo condenación, ¿me entiendes? Espérate. Porque hoy en día los pastores trabajan. Sí. No, hay muchos que Los pastores trabajan. Hay muchos que no trabajan. Yo entiendo que el que trabaja para la obra se le Claro. otorgue lo de la obra, se pero le el que no otorgue. trabaja para la obra, a mí eso no. Pero, mira, Janet va a una iglesia normal y los hermanos de la iglesia ven Mi que necesidad. Janet está en necesidad Ujú. y no la ayudan. ¿Y tú sabes lo que hacen los Pero pastores? esta era la respuesta que yo te iba a dar, Mota. Te mandan a orar. Yo te iba a dar la respuesta. Te mandan a No, orar. porque Ore, esos son los ore. pastores que te están mandando. Y aún ellos, que lo tengo aquí, y aún ellos iban a dar el diezmo del diezmo que le darán a ellos para que ellos también pudiesen ofrendar. Dice ofrenda. Sí. Ahí dice ofrenda. Para que ellos también pudiesen ofrendar. Y eso sería ofrenda a Dios de ellos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sin Límites Radio Show. En esta ocasión estaremos discutiendo sobre un tema bastante polémico. Estaremos discutiendo sobre el diezmo. ¿Qué significa diezmar? El diezmo, ¿de dónde proviene? ¿Y cuándo había que diezmar? ¿Y cuándo había que Ay, diezmar? Es picante. ¿Y quiénes eran los que diezmaban? Bueno, Jorge, tú que eres el iluminado. Ay, Porque, o sea, Pero es que déjame- Carlos está ansioso por el tema. Da- Yo lo- da- Dale, da- varón. Pero, mira, para hablar del diezmo, hay que también poner la palabra, la que yo dije ahorita, Sacrificio. 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 El primer sacrificio que yo leí en la Biblia, el de Génesis con Caín y Abel, que ellos hicieron un sacrificio para Dios y no fue Dios que se lo pidió, perdón. Y ahí ya podemos ver que en verdad que Dios no nos pide a nosotros sacrificio. Uno lo hace porque le nace o O por mandamiento. por mandamiento, algo así, pero nada de que por obligación. De hecho, creo que no. de hecho, de acuerdo a lo que tú estás hablando, es muy interesante saber de que si el diezmo se da por ley o por principio. Es muy interesante. Entonces, Y el resultado del diezmo. entonces quiero, Jorge, yo quiero que tú nos diga a nosotros, o Carlos, uno de ustedes dos, de dónde viene el diezmo y el origen. Y así también nuestro público pueda entender más o menos de lo que nosotros estamos hablando. bueno, el origen del diezmo, donde primero vemos que se habla del diezmo, es cuando Abraham, luego de Dios darle la victoria contra aquellos pueblos, y se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, dice, Sí. sacerdote para siempre. Y dice que él le entregó el 10%. El diezmo vale referir que el diezmo es el 10% de Tu algo. ganancia. O sea, Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, Rey de Salem. rey de Salem. Más, si nos vamos a Génesis 28, desde el verso 18 en adelante, podemos ver ahí en Betel, donde Jacob tuvo el encuentro con Dios y pactó con Dios de que, o sea, ahí es donde se establece el pacto que nosotros podemos leer, que Dios hace con que Jacob hace con Dios. Jacob hace con Dios. O sea, que pudiésemos llamarle al diezmo una ofrenda voluntaria. O sea, claro, porque le salió a Jacob que si vamos a leerlo, y levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de su cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, aquí está, verso 20. E hizo Jacob voto diciendo:
si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy Me diera paz. y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y por eso es que cuando Dios habla del diezmo en Malaquías 3:3, Sí. Dios le retribuye al pueblo, le reclama al pueblo de que me habéis robado hijos de Jacob, hijos de Israel. Hijos de Israel, cuando Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob luego de ese mismo pacto. O sea, Dios le estableció con el nombre de Jacob. Y luego de ahí podemos ver que Dios le llama a la atención al pueblo y le dice, vosotros me habéis robado, oh hijos de Israel. Lo hace porque el pacto viene de Israel y no de Abraham. Y aquí vamos a hacer la referencia de por qué principalmente podemos ver de que el primero que presenta diezmo es Abraham. Si vamos a Hebreo capítulo 5, del verso 1 en adelante, Sí. podemos decir, pero cierto hombre llamado Ananías, Hebreo 7, ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Usted oye, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, aquí hace referencia a Jacob de nuevo. Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahí Dios vuelve y mete su orden. Bendito sea el glorioso nombre de Dios. Hacer referencia, hacer punto en esto, subraye. Y dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Referencia otra vez. A Rey de Salem. A Rey de Salem. O sea que esa es la representación de Jesucristo. Ahorita vamos a tocar otra vez por qué la representación de Jesucristo. Y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. Oiga. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, que Leví, que recibe los diezmos, pagó el diezmo en Abraham. Dice, porque aún estaba en sus lomos, en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, leo esto para que podamos entender por qué se menciona con Abraham lo del diezmo, porque Abraham solamente está cumpliendo algo que no ha pasado, pero que está en el plan, ni estaba establecido. ¿Me entiende? Y por eso se hace la referencia de que Leví, por eso que los levitas son los que reciben los diezmos y ellos son los que se sustentan con los diezmos. Porque ellos no le tocaba heredad. Bendito sea el glorioso nombre del Señor. Ellos no le tocaba heredad. Seguimos leyendo. Señores, es que nuestro Dios es un Dios inclusivo. Dios nunca solamente desde el principio de los tiempos, Jesús vino y se sentó con lo que nosotros categorizamos las peores personas, con las prostitutas, con el ladrón, con el mentiroso, con el leproso, con el endemoniado. Todo es relativo. Dios nunca va a incluir un pedacito, lo que nos creemos más santo que los otros y que los demás se pierdan. Así es. Que los demás resuelvan. Ese no es el Dios a quien nosotros le servimos. Ese no es un Dios misericordioso. Y nosotros no somos merecedores de nada de eso. A eso, todo, yo siento que cada tema que se toca, y miren que el canal es nuevo, pero cada tema del que se quiere conversar, saca a relucir eso, la maravilla de nuestro Señor. Todo es relativo a eso, incluso que usted mueva ese teléfono, de alguna forma, siéntese a analizar que todo es relativo a eso. Y lo que yo quería decir también, le quiero hacer
ya tú no explicaste sobre eso. Yo tengo una El origen del pregunta. diezmo. Sí, el origen del diezmo, pero mi pregunta es con ustedes dos. El diezmo, ¿tú estás en pecado si no da el diezmo hoy en día? Lo preguntó. Dale. Bueno, yo te voy a dar una respuesta. La verdad es Es que... obligatorio. La verdad es que, mira, es una tremenda pregunta que tú acabas de decir, pero tiene una respuesta sencilla. Ajá. Porque el hecho de que tú no diezmes, eso no significa que tú estás bajo condenación, ¿me entiendes? Ahora bien, si es parte de un mandamiento, pues pecas con eso, ¿entiendes? Porque si es un mandato, los mandamientos están para cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa a hacer? Vamos a hablar desde el inicio. Desde el inicio, como estaba hablando Carlos, acerca de Abraham, ¿me entiendes? De Abraham. Que si partimos desde ahí, vemos de Abraham hasta Jacob, que hay dos tiempos diferentes, aunque ambos fueron patriarcas de Israel. Pero se dividen en Abraham, se dividen en Jacob, y después llega en Moisés, que Moisés realmente viene que le da el orden a lo que significa el diezmo. En Abraham realmente, eso nació de Abraham, vino de Abraham. Ahora bien, no podemos limitar simplemente que nació en Abraham, porque acuérdate que los profetas en aquel tiempo andaban bajo una conexión con Dios. Sí. Entonces, si te fijas, lo primero es que, para darte respuesta, tengo que dar ciertas explicaciones. Lo primero es que Abraham, cuando se presenta en aquel momento allí, era Sodoma y Gomorra, que habían salido de una esclavitud, o estaban bajo una esclavitud de aquella guerra que ellos estaban peleando, pero que no pudieron ganarle y duraron como alrededor de 10 años bajo esclavitud. Pero ¿qué sucede cuando a la llegada de Abraham, viene Abraham, y acuérdense que también Lot vivía en aquella ciudad, y libró a Lot, libró a los hombres que vivían en aquella ciudad, y ahí se le presenta Melquisedec, que era lo que estaba diciendo Carlos, rey de Salem, y bendijo a Abraham. Ahora bien, el rey de Sodoma y de Gomorra quiso bendecir a Abraham con dinero, mas si te fijas, la escritura dice que Abraham prefirió que le dieran el dinero a los hombres que andaban con él antes sí, que se lo dieran a él. Que yo creo que ese era el principio que debería usar todo el pastor. Es el primer principio. De que el diezmo se utilizara a las personas que lo necesiten. Entonces, ahí podemos ver que no fue un mandamiento, fue realmente algo que nació bajo el deseo de Abraham y la voluntad de Abraham en ese entonces. En Jacob, como decía Carlos, hablaba del pacto. O sea, al final termina siendo una ofrenda voluntaria. Termina siendo una ofrenda voluntaria. Exacto. Ahora bien, Janet, cuando llega Moisés, ya en el tiempo de Moisés le da lo que es orden al diezmo. Realmente cómo se debería utilizar y cómo se debería hacer. Ahí ya queda como un mandamiento, como una ley, porque Moisés es profeta y simboliza la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa a hacer? Moisés le da orden, ya no queda como nosotros un mandamiento. Ahora bien, si nosotros no obedecemos ese mandamiento, pues claro que pecamos. Ahora bien, eso no está terminando de que si usted no tiene para diezmar, y yo creo que el decir no tengo para diezmar, yo creo que eso sería algo como irrelevante, la verdad, porque siempre... ¿Cómo así, varón? Nosotros siempre ¿Cómo que es tenemos... relevante, varón? Porque si usted no tiene, no tiene. No, es que Claro. nosotros siempre ¿Qué tenemos pasó algo que ahí? dar. Pero mira, Entonces, espera, no he terminado. Nosotros siempre tenemos algo que dar. Entonces, el diezmo, en la ley de Moisés, cuando llega Moisés, se resumen. Aguarde que era cada año y cada 3 años. La de los 3 años era era el diezmo que recogían tanto para los forasteros, tanto para las viudas y tanto para los huérfanos. El que recogían cada año más se centralizaba en lo que es los levitas que se dedicaban al asunto del templo. ¿Me entiendes? De hecho, el diezmo fue constituido para los levitas, por cuanto Sí. ellos eran los que servían en el templo y ellos, o sea, prácticamente Dios quería que ellos fluyeran 100% en el templo y por eso, como ellos no iban a tener heredad, porque el que no trabaja y trabaja para Dios solamente, el que lo sustenta es Dios. Es Dios, Y sí. por eso Dios prácticamente... Pero hoy en día, espérate. Porque hoy en día los pastores trabajan. Sí. No, hay muchos que no Los pastores trabajan. trabajan. Hay muchos que no trabajan. Yo entiendo que el que trabaja para la obra se le Claro. otorgue lo de la obra, se pero le el que no desotorgue. trabaja para la obra, a mí eso no va. Ahora, Una pregunta también que yo tengo. Ujú. Entonces, Una pregunta yo tengo para ti. Porque tú dijiste especial. que siempre nosotros, bueno, para todo, para en el que quiera, para el que especialmente quiere, siempre tenemos para el algo que dar. quiera responder de ustedes. Tengo una pregunta que alguien me hizo en estos días y quiero tirarla ahí. Sí.
por lo que tú dijiste. Entonces, Tengo que dime terminar tú. de responderle a Moto porque no terminé. Y no hay problema, después tú me respondes la mía. Si yo no tengo en mi casa ni para comer y Sí. conseguí $10 o 10 o 100 pesos, ¿ok? Sí. Según lo que se quiere establecer hoy en día, yo estoy supuesta a estos 100 pesos sacar un 10% para la obra o para Dios, Sí. para quien sea, y llevarlo a la iglesia. Pero Dios conoce mi corazón. Sí. Y Él sabe que en mi casa yo no tengo nada que comer, no he pagado mi Sí. renta, no he pagado nada. ¿Tú crees que Dios me va a mí a castigar porque yo no de ese 10%? No, porque ya. O sea, conociendo ya, mi corazón. Ya, o sea, ya tú lo estás trayendo a ese tiempo, lo estás limitando a un 10% en cuanto al dinero que tú Que hayas por cierto, Es que lo- anualmente ¿entiendes? era pero un quizás tú no 10% entendiste la pregunta que ella te quiero, anualmente y que ella no te quiere por dejar ofrenda. dicho. Tú no Sí. entendiste. Oye, lo ¿Cuál que es la pasa. pregunta? Mira, en un punto de vista, yo entiendo lo que ella dice. Acuérdate que la antigüedad no era dinero. Exactamente, era no lo dinero, era. Pero yo te voy a decir algo ahora, Jorge. Sí, Tú compras 20 libras de plátano. sí. ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto tú tienes que llevar al pastor? 2 libras. 2 libras. Porque eso, ¿Él te lo va a aceptar? No te lo va a aceptar. pero que eso tú no tienes que llevar al pastor. No te lo va a El aceptar. punto es que. Porque mira, mire, mira, déjame explicar. Ejemplo, Mira, no, yo mira. entiendo lo que tú dices, Mira. pero espérate, para que más o menos lo que ella te quiere decir. Sí, Mira, porque ella me dejaste la otra pregunta. sí, me la pero dejaste- ella lo que quiere decir, vamos a suponer, No, ahora hay que mismo responder la otra. en la la iglesia, que me preguntó. ahora mismo, Janet la más está consiguiendo 100 pesitos, pero 100 Janet tiene pesitos. tres muchachos, hay que pagar de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Y de eso, ¿verdad? De eso, Pero entonces, lo mismo de la iglesia, están mirando la necesidad que está pasando Janet. Exactamente. Pero eso es su diezmo. El que le quiere estar dando a los niños. Sí, no, pero eso lo ves tú, lo ves El Carlos, punto es lo que. ves- El No, punto es porque disculpo. yo no te pongo una respuesta, ejemplo, de acuerdo a un sistema. No, Mucho Pero tengo que necesito. responder Hay que de acuerdo responder. a la verdad, ¿me Mota, entiendes? por Porque eso lo iba a hacer ¿Me esa entiendes? referencia. De que hay que responder conforme a la realidad y a la Conforme, institución claro. del diezmo. Porque estaba diciendo, y ahí las dos respuestas van a ser contestadas, yo Sí. creo, sí. que el diezmo fue instituido. Claro, porque Lo cambiaron por cuanto ahora. Abraham pactó, Dios estaba envuelto porque ya había relacionado a Abraham en esto. O sea que por cuanto Abraham pactó, entonces esto queda como un pacto y el pacto es entre dos y el pacto fue sellado. Y por eso Dios le reclama al pueblo de Israel. Mira, ¿Me entiendes? Pero también Dios incluye a los extranjeros que podían participar del diezmo y a los levitas. O sea que es de acuerdo a la necesidad. Exacto. Ojo, que dice, traer los diezmos al alfolí. Tenemos que Exacto. resaltar la institución del diezmo. Donde quiera que Y el alfolí donde quiera que no se hace conforme a lo establecido pero por Dios. Pero es Esto que- no es Gracias. diezmo. sí, Darlo yo a entiendo. Ojo con Es eso. una compañía. Es una compañía. Este Pero es es el que punto. el diezmo, Carlos, yo te voy a decir algo, Carlos. Cada quien aquí diezma, ¿verdad? En un punto de vista que nosotros creamos. Correcto. Ujú. Pero, mira, Janet va a una iglesia normal. Y los hermanos de la iglesia ven Mi que necesidad. Janet está en necesidad Ujú. y no la ayudan. ¿Y tú sabes lo que hacen los Pero pastores? esta era la respuesta que yo te iba a dar, Mota. Te mandan a orar. Yo te iba a dar la respuesta. Te mandan a orar. No, porque Ore, esos son los ore. pastores que te A están eso le mandando a quiere orar dar realmente. Te mandan a orar. se usa. Entonces, oye lo que Antes pasa. uno Porque ese hacía es el un tema. Y junte, por eso que nosotros, un por eso que fundraiser, nosotros, y se le llevaba una compra, se le llevaba algo de acuerdo a la necesidad del hermano, de la hermana, pero eso no se usa. Ya eso no se usa. No, Ya, de hecho, ya, te voy a ir ya un poquito más todo se va profundo, a hacer Mota. luz. Oye esto. La institución del diezmo, porque tenemos que pasar porque si queremos establecer esto hoy en día, Sí. ¿me entiendes? Seguir conforme al pacto de los israelitas, por cuanto nosotros somos Israel engendrado, claro, engendrado por Dios. Dice que también nosotros somos contados, nosotros también somos contados De parte de esa. como Parte pueblo de de la- Israel dice, por dice, Abraham. dice, fuimos No, injertados. y vamos a Fuimos ponerle. injertados. O sea, pero hay que explicar esto de acuerdo a la institución. ¿Me entiendes? Porque si nosotros, por ejemplo, Dios nos Y yo estoy de pide, acuerdo en que todo el mundo diezma. Dios nos pide, ok, bien, Yo estoy de eso- acuerdo. sí, de esto Yo queremos estoy de hablar. acuerdo. Porque nosotros No estoy somos en contra de personas eso. con Claro, conocimiento. pues si se hace lo correcto.
si se hace lo correcto. Claro. Me voy a explicar. Mire, yo me voy a explicar ahorita. de hecho, el diezmo, Sí. antes, que era lo que iba a decir, antes se usaba para el sustento de aquellos hombres que se dedicaban a Dios, porque los levitas eran personas dedicadas, esa tribu específicamente, Dios les determinó que ellos iban a tener el servicio del templo. Por lo tanto, ellos no iban a tener heredad porque no iban a tener trabajo. Ellos no iban a estar buscando trabajo por ahí porque ellos estaban atendiendo el templo de Dios. O sea, la heredad de ellos, el sustento de ellos era el diezmo. Y aún ellos, que lo tengo aquí, y aún ellos iban a dar el diezmo del diezmo que le darán a ellos para que ellos también pudiesen ofrendar. Dice ofrenda. Sí. Ahí dice ofrenda. Para que ellos también pudiesen ofrendar. Y eso sería ofrenda a Dios de ellos. O sea, que hoy en día, si queremos aplicar esto del diezmo, tendríamos que traer a colación cuáles son los levitas de este tiempo. ¿Me entiendes? Esta es la gran pregunta. ¿Cuáles son los levitas? Yo quiero que ustedes escriban ahí abajo. ¿Cuáles ustedes entienden que son los levitas de este tiempo? No, mira, dame decir algo. Yo creo que, disculpa, yo creo que la palabra levita, todavía no te dado la respuesta, lo tengo ahí. No, sí. Yo creo que la palabra levita, nosotros la hemos limitado simplemente a un sistema de pastores que se ha instalado a concilio y asamblea. Entonces, esa palabra no se limita ahí, ¿me entienden? En el sentido físico, realmente nosotros no somos levitas. Y no solo el espiritual sí pertenecemos al pueblo de Dios y somos parte de los levitas, ¿me entiendes? Claro, porque tenemos la responsabilidad también de hacer lo que hacían los levitas. Y no solo eso, sino entonces, que los levitas tampoco no podían trabajar. No, ellos no podían. Sí, pero dame decir algo antes que se me olvide. Mira, también, porque es un tema muy, ¿cómo se dice esa palabra? Controversial. Sí. Controversial. Controversial. Y también quiero decir, mira, yo no me entiendo. Todo el mundo que vaya a la iglesia y pueda dar un diezmo, su 10% monetario, a lo monetario sí que lo haga. Porque también en la iglesia... No, que lo haga así no. No, pero déjame explicarte para que me entienda. En la iglesia... Nosotros estamos en la oficina, aquí se paga luz, aire y de todo. Nota, el diezmo no fue instituido para eso. No, pero déjame para que tú para que ustedes me entiendan. Lo correcto sería que el pastor reuniera a la congregación y dijera lo que se necesita y comprar lo que se necesita y punto. Por la iglesia hay iglesia, yo estoy de acuerdo en ese punto, pero también hay iglesias que no son el local, no es propio y pagan renta. Pero para eso no hay que llevar dinero. Para eso hay que reunir la congregación y decirle lo que se necesita en la iglesia. Pero eso ahora mismo un pastor no lo pone. ¿Por qué? No lo pone. Porque a un pastor le sale más beneficioso. Me sale la palabra, perdón. De tener 15 miembros en su iglesia y cada uno pague un 10%. Mire. Le sale mejor. Mira, el que me diga a mí que está en pecado por no pagar el diezmo, yo le voy a decir, y si es casado, yo le voy a decir, cuando tu esposa, ¿cómo se dice esa palabra? Que no se escuche tan vulgar. Tan vulgar. Wow. Pero que si tú no pagas el diezmo, tú estás en pecado. No, pero para que tú me entiendas, cuando la luna, perdón por usar esa palabra. O está pecando. Cuando en aquel tiempo, ¿qué le hacían a esas mujeres que estaban en su día? Sí, en su día, esa es la palabra. La apartaban. Era contada por mujeres inmundas. ¿Se hace eso en este tiempo? No se hace. No, porque fueron leyes para Israel. Es lo mismo que con el diezmo. El diezmo fue ley para Israel. Es lo mismo. Israel. Claro. ¿Me entiendes? De eso vamos a hablar también. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Sí, porque yo te simplemente... Por eso fue que ahorita yo dije, si queremos... Por eso fue que ahorita yo dije, Mota, ojo, por eso fue que ahorita yo dije, si queremos, pero vamos a llegar a este punto. Vamos a luz. Porque no hemos llegado al Nuevo Testamento, Mota. No hemos llegado. Por eso si queremos establecer esto aquí, o sea, no hay forma de prácticamente y Dios te bendice de nosotros prácticamente aprobar este diezmo de este tiempo. O sea, lo que se le llama diezmo en las iglesias, no hay forma, porque primeramente yo acabo de decir, en este tiempo no voy a decir que no existiera una persona dedicada 100% a Dios. No voy a decir eso. ¿Me entiendes? No puede cantar eso. Aunque hay muchos que se dedican 100% a Dios, pero es para lucro también. Eso también no hay que dejarlo de decir. ¿Me entiendes? Se dedican 100% a Dios porque saben que el dinero que entra ahí, entonces no solamente se toman el sustento de ahí, porque mire, este tema es muy profundo. Porque vamos a decir, yo soy pastor de una iglesia que hay, vamos a decir, 5,000 miembros. Vamos a poner 1,000 miembros.
que diezman bien, pero ninguno de los miembros tiene carro. Yo voy a orar por eso. Ni tienen casa. Entonces, con el diezmo de esos hermanos, con el diezmo de esos hermanos, entonces con el diezmo de esos hermanos, yo voy a hacer mi casa cuando ellos mismos no tienen su casa. Acaba Jorge de hacer una referencia de que Abraham rechazó y dijo, no, solamente que tú se lo des a los que andan conmigo. O sea, prácticamente Pablo también dijo, no. Mira, yo me deshago de lo mío, pago con, ¿me entiendes? Para no hacerle carga. Me desciendo para no servirle de carga. O sea, que hay tantas cosas que son principios, pero hay principios que no se van a explicar porque van a derribar un sistema. Hay principios que no se van a explicar como nosotros lo estamos explicando ahora, porque van a derribar un sistema. El usted decir de que el diezmo era para los levitas y no podían trabajar, eso es diciendo, por ejemplo, el pastor que se pare y diga eso, diga, bueno, eso quiere decir que si yo tengo trabajo, yo no tengo que tocar un peso de ahí. ¿Me entiendes? Pero aún así, hay pastores que tienen trabajo. Mira, tienen trabajo, tienen negocios, son negociantes, y aún así reciben un porcentaje grande del dinero del diezmo. O sea, pero hay un hermanito que perdió el trabajo. Ajá. Y lo que se hace es que se hace una dolca un día. No. Si queremos establecer esto. Una dolga con 2 mazorcas. Y si queremos establecer esto ahora, el punto es, Mota, que si queremos establecer esto ahora, vamos a decir, un hermano dentro de la congregación, que también es levita, porque todos, hoy en día, ese es el punto, que todos somos sacerdotes. Jesucristo nos hizo a todos adoradores. Jesucristo nos hizo como conexión con el Padre. Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, nos hizo adoradores, levitas, nos hizo trabajadores. No, pero antes que nos estamos yendo lejos del tema. Lo que tenemos que decirle al público que nos está escuchando y que nos vas a escuchar hoy, ¿verdad? De que el diezmo, ¿para qué en verdad el diezmo tiene que estar usándose hoy? Pero eso es lo que te estamos respondiendo. Espérate, pero tú me lo estás... Yo entiendo todo lo que tú me vas a decir, pero hay algunas personas que no lo van a entender así, van a tener que ir a estudiar. Entonces, vamos a explicarle a esa persona, entre palabras dominicanas, en verdad, ahora mismo, ¿qué es lo que se tiene que hacer con el diezmo? Yo te voy a dar la respuesta. Cuando, vamos a suponer, ahora mismo en el 2022... ¿Me entiendes? Si se acepta entrar y la institución del diezmo, lo que hay que hacer es sustentar al necesitado. Sustentarle, no estamos hablando de darle una compra un día, eso fue lo que yo iba a decir. Sí. Sustentarle hasta que sea saciado. No venir y pasar hoy y llevarle una mazorca. No, sustentarle. Como hace el sistema, por ejemplo, de algunos gobiernos. Hay un versículo. Y a veces algunos sistemas de algunos gobiernos funcionan mejor que nosotros como iglesia. Porque vamos a poner, yo estaba en estos días, estaba en una isla y ahí me contaban de que ahí hay toda la facilidad para los niños y no le hace falta comida a nadie. Si usted no trabaja, usted va al gobierno y dice, no, yo no tengo trabajo. Y a usted lo mantiene. Mire, si usted quiere no trabajar hasta que usted se muera. Y no solo eso de comida, sino que le dan sustento, le dan la casa. Los biles te lo pagan prácticamente al 90%. ¿Me entiendes? O sea que algunos sistemas, así debería ser el sistema de Dios. ¿Me entiendes? Porque dice en Malaquía, traer los diezmos, Malaquía 3:10, traer los diezmos al alfolí. Es otra cosa que tenemos que definir. ¿Qué es el alfolí? Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Tú sabes qué significa eso? Que a nadie le puede faltar alimento ahí. Dale, Lucy. Después voy a decir un versículo. Ok. Mira, en Levítico 19:5 dice, cuando... ¿Qué pasó? No. Ok. En Levítico 19:5 dice, cuando ustedes me ofrezcan como sacrificio una ofrenda de paz, ofrézcalo de tal manera que yo lo acepte. ¿Ustedes entienden ese versículo? Más o menos. ¿Una ofrenda? De paz. Ofrézcanlo de tal manera que yo lo acepte. No, pues ya tú estás... Porque la ofrenda debe ser de acuerdo a lo constituido, a lo constituido. Claro, porque debe ser de acuerdo, a los principios. Sí. Cuando tú miras, hasta ofrendar. Hasta cuando te sale del corazón. Claro. Ya. Es que la palabra
voy Y la a ofrenda de paz. remontarme a lo que estábamos hablando en principio. La definición del diezmo, que va juntamente con la palabra sacrificio. El sacrificio, de dónde nace, de dónde viene, el porqué y el impacto que tiene. La ofrenda, aunque está constituida así, deberíamos diezmar. No estamos diciendo que se vaya a robar para diezmar, pero tiene un impacto sumamente fuerte, porque hoy en día, como dijo nuestro hermano Jorge, Ofrenda. la necesidad que tiene la iglesia, y vamos a hablar de un tema parecido, que la iglesia entonces después tiene con la comunidad, que incluye a cada uno de los hermanos, es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, y Carlos tocó base en eso, que antes por lo menos se le hacía una comprita a una gente, una dorca, un día, ya ni eso, ya el dinero se utiliza para malgastar, para lujos que Dios no le importa, usted puede adorar debajo de una mata y Dios lo va a recibir. La iglesia está más que perfecta y le seguimos agregando lujo y disparate y el florero aquí, que uno no puede ni siquiera pasar por los pasillos. Yo en una ocasión conocí una persona muy especial que tenía un ministerio, un brillo hermoso dentro de lo que es la gracia del Señor. Pero esta persona era muy necesitada. Y voy con lo que dijo nuestra hermana Janet, de tantos hermanos que le nacía diezmar y ofrendar la intención. Cuando a mí me hablan de ofrendar y de diezmar, voy a remontarme a lo que dice Mota también. Yo siento una intención. Tiene que hacerlo, tiene que nacerte, pero no es de que te van a hacer de que nada, que voy a diezmar. Claro. Tú diezmas con una intención en tu corazón, una intención limpia y pura. Y esa persona nunca recibió ni siquiera la intención de esa persona que sintieron diezmar. Y esa persona hoy en día, yo no justifico a la persona, pero culpo a muchos de los líderes que fueron parte de mi congregación. Y le pido perdón a Dios por eso, todos los días, porque, aunque me lo quieran negar, es cierto, muchas veces somos responsables de las pérdidas de las personas, de los nuevos creyentes que se quieren acercar a Dios, porque no entendemos el impacto del diezmo. Sí voy con Jorge en un sentido de que diezmo puede ser cualquier cosa. Tal vez el pastor no te recibe el racimo de plátano. Correcto. Pero la hermana que está pasando hambre, la viuda, sí te lo va a recibir. Sí, exactamente. Es que no hay que llevarse al pastor. Exactamente. Esa es otra cosa. ¿A quién tú le estás diezmando? Ese es el punto. ¿Con qué intención? El diezmo no es nada más dinero. Pero me remonto a lo que dijo Mota, la ofrenda de Caín y Abel. Siento aquí el tema fuertemente de la intención. Una fue recibida con agrado y la otra, bueno, también. Pero hubo una envidia de parte de Caín hacia la ofrenda de su hermano, porque él en sí es como si él hubiese dicho, caramba, pero esta ofrenda está mejor, yo como que debí de esforzarme más. Entonces vamos a ir la intención. Él está mirando, en vez de enfocarse en su intención, ¿por qué se lo estoy entregando a Dios? ¿De qué voluntad nace esto? Pero está mirando la ofrenda de su hermano, que es más linda, que es más grande, que es más gorda, que esto, ¡pam! El primer derramamiento de sangre. Y nosotros muchas veces lastimamos y maltratamos, incluso humillamos a personas en la iglesia porque van con la misma falda los domingos, porque van con el mismo par de zapatos rotos, porque que tú nunca ofrendas. ¿Y qué es lo que pasa? Es nuestra responsabilidad. Le digo una cosa, yo llego a un periodo de tiempo, esto es un poquito personal. Tal vez yo no tenía techo, yo ni sabía dónde yo iba a dormir y cómo yo iba a tener dinero para echar en la canasta. Y tampoco andaba mirando quién echaba y quién no echaba. Pero ¿sabe qué yo le decía al Señor? Yo te ofrezco mi corazón. No permitas que mi corazón sea dañado dado las circunstancias que yo estoy atravesando, y mucho menos permita que los demás me miren con ojos diferentes, porque tal vez ellos no saben en esencia cuál es mi situación, pero te están mirando de arriba abajo y te están juzgando, porque lo hacemos. Sí, lo hacemos. Y yo te voy a decir una cosa, no importa si usted diezma el 10, puede diezmar el 100, todo lo que usted tenga.
Si lo hace de corazón. Y si usted no lo hizo de corazón, y si después que echó la ofrenda, se lo digo, habló mentira, criticó al hermano, está adulterando, está robando, está codiciando, olvide y tumbe. De hecho, la Biblia establece de que cuando tú lleves tu ofrenda, mira, ve antes, pon la ofrenda aquí y ve, arréglate con tu hermano. Mire, ese arréglate con tu hermano, así yo lo generalizo y yo digo, arregla todo lo malo. Ajá. Y luego ve, coge tu ofrenda. Claro, porque el hermano y llévala. Es el prójimo. Ahí es donde entra lo que dijo Mota. El hermano representa debe todo. ser que yo la reciba. Debe ser que yo la reciba. O sea, que Dios no recibe todas las ofrendas. Exactamente. Correcto. ¿Entiendes? O sea, que hay sacos rotos. Entonces, por eso decía ahorita que si nosotros vemos algo establecido que no es lo que nosotros sabemos que es establecido por Dios, lamentablemente ahí no hay una institución del diezmo de Dios. O sea que si usted deposita su dinero ahí, ojo, está echando en sacos rotos o enriqueciendo, porque no vale hay muchos lobos por ahí tratando de quitarle el dinero a los inocentes, ¿me entiendes? Correcto. A los de buena intención. Ustedes no han visto un video que andaba por ahí una vez de un pastor que entréguenme lo que ustedes tengan, si no tienen dinero, título, su carro, y se acostó y le tiraron el dinero y habían personas que le llevaban cheques y le llevaban todo tipo de cosas. Señores, hay que tener ojo, hay que tener un discernimiento. Yo digo que todo lo que vayamos a hacer en Dios, tenemos que a veces sentarnos, analizar y pedirle a Dios discernimiento, porque eso es bíblico. Van a llegar falsos profetas, y yo conozco muchos hermanos que incluso dicen que no es obligado diezmar, que no es obligado, que eso se malgasta por falta de conocimiento, y da pena cuando uno no sabe, no conoce su identidad, porque si yo como cristiana no reconozco que el diezmo es sumamente importante, uno, por la prioridad que hay que darle, mantener el templo, mantener las personas necesitadas. Hay que mantener el templo. La obra, el prójimo, la intención, es un con todo. Para usted, hermano, usted tiene que tener, es mejor tener un alineamiento para que se reciba y vaya conforme al propósito, como dice Carlos, y no que simplemente se eche en un saco vacío, porque entonces no sirve de nada. No sirve, ¿o me equivoco? Mira, ya concerniente lo que usted está hablando, y una pregunta que había hecho Mota y todavía no le he dado la respuesta. Tú decías que si es pecado sin diezmo, y la palabra sí es pecado realmente, porque si es un mandamiento, todos los mandamientos están para cumplirse, y si sabe que fallas, de hecho dice la Biblia que si pegas en un mandamiento, pues infringe toda la ley. Es decir que... Ya es un tema, porque si vamos por ahí, yo te voy a dar por la Biblia que no vamos a terminar ahora. Te va a quedar enganchado un alambre. Sí, no, lo vamos a dejar a que ustedes escriban allá abajo. Escriban ahí que si es pecado diezmar o no diezmar. ¿Qué sucede? Mira, yo quería cerrar con esto. Eso como decir si es pecado congregarse o no congregarse. Nosotros tuvimos un tema de eso y tú te lo perdiste buenísimo. Eso es polémico. No, yo no me lo perdí porque yo vi mi video. Como te decía, mi hermano Mota. Vamos a hacer otro contigo aquí, porque tú vas a prender esta cabina en fuego. La pregunta que yo quería hacer realmente, y yo mismo doy la respuesta, es que si el pastor tiene la potestad de hacer lo que quiera con el dinero entre la iglesia. No, obvio que no. De la sencilla razón, no. Hay mucha gente, de hecho, que creen y dicen que el pastor es el que tiene la autoridad. Mira, la palabra es donde no está el orden de Dios, no está Dios. No está Dios, ya. Entonces, ¿qué pasa a hacer? Déjame darte respuesta. ¿Qué pasa a hacer? Los levitas para el año tercero, a ellos se les repartía tanto como a ellos, al huérfano, a la viuda y al extranjero. O sea que era una balanza. En el diezmo se usa la justicia de Dios. O sea, de Dios, no la de los hombres. La de Dios, por eso estoy diciendo que si el no hay... que da sí, que el que no da no. Por eso que Moisés lo que hace es que revela el orden del diezmo, cómo era que tenía que utilizarse. Si te fijas, el orden de Melquisedec. ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Me entiendes? Mira, Mota, ahí es donde entramos nosotros, para que quede claro. El orden de Melquisedec, espérate, se le da a los levitas, claro, porque son los hijos de Jacob. Pero el orden de Melquisedec, ¿tú sabes qué significa? Que es para todo lo que por Cristo
están en la promesa. Claro. Así. ¿Me entiendes? Porque Melquisedec es la representación de Jesucristo. Claro. Por eso que dice, de cuanto uno que no tiene principio de genealogía, eso de genealogía que está hablando es que no tiene genealogía de Jacob, ¿me entiendes? No. Así. Pero sí tiene de Dios. O sea que nosotros no tenemos de Jacob, pero sí tenemos de Es así. Dios a través de Jesucristo. Por lo cuanto, sí es un mandato para nosotros ofrendar, porque voy a decir ofrendar. Sí, se quita la palabra diezmo. Podemos quitar la palabra diezmo y decir Ofrendar. ofrendar el 10%. Y no como dijo Janet, no No, como dijo, después. como dijo Janet ahorita, no el 10%, no. Si es necesario, dar el 20, el El 30. 30. Porque si nos vamos a Si lo hace de corazón, todo si está nos bien. vamos a Con Hechos, alegría. vamos a Con ver una alegría. historia de Ananías y Zafira, que ustedes lo han escuchado, donde Pedro le dice, el apóstol le dice, pero la heredad era suya. Ellos vendían para el sustento de los demás, para que todos fueran, dice, todo tuviera la necesidad. Y dice que todo era en común. ¿Tú sabes lo que todo era en común, Mota? Que tú no tenías necesidad de nada. Ni Ginette tenía necesidad de nada. Y tampoco tenía Na- potestad de nada. Ni tampoco tenía potestad de nada, porque vendían sus heredades para repartirla Sí. a todos. Por Y igual. hubieron dos que querían usar la sabiduría, Ananías y Zafira, ustedes han escuchado la historia, y Sustrajeron. mintieron, sustrajeron. O sea, ellos querían ganar fama, era. Sustrajeron del bien, y el apóstol le dijo, pero ¿Por qué bien mienten? podían ustedes, ¿por qué mienten? Bien podían ustedes venderlo. Por cuanto, y dar lo que ustedes deseen. O sea, lo que ustedes sintieran, pero no vengan con ese Claro. engaño a querer decir que ustedes dieron todo cuando ustedes se quedaron con su parte. Con su ¿Me parte. entiendes? Simple, ustedes Y- pudieron haber dicho, sí, vendimos en tanto y Y nos quedamos con cogemos tanto, pero ellos querían que... Y en la iglesia hay un Y ese es el 60% de punto. gente así. Y ese es el punto. Que hay personas que De están verdad, dando de para verdad. ser vistos. Para Hay ser personas que visto. están dando para ser Sí, vistos. sí. Y dan donde no tienen que dar. No tienen que ver. Correcto. Porque práctica es fácil darle al predicador tal que va a decir, hermano, me Mira, bendijo. antes- Y una oración. Pero la mira, hermanita tenía que que está decir allá esto. atrás. Tenía que decir esto antes que ya, porque vamos a terminar, 2 minutos. Quería decir algo también, mira. En la iglesia, el diezmo no se está usando para lo que, en verdad, para lo que es. En verdad, ¿tú sabes en qué la iglesia se está gastando más el dinero? En cosas innecesarias de la iglesia. No está Lo mal. que dijo la hermana Lucy Sí, ahorita. no está malo que la iglesia tenga sus televisores y todas sus cosas bien. Sí, No, pero la como necesidad él. primordial Pero la necesidad es el sustento es primordial. de, Mira, de los santos. otra cosa, antes de traer un predicador de cualquier país, antes de traer una Un persona de cualquier evangelista. país, vamos a ver si Janet está bien en su casa. Vamos a ver si Carlos está Claro. bien en su casa. Sí. Vamos a ver si Jorge está bien en su Y así casa. debe Vamos a ser. ver si Lucy está bien en su casa. ¿Usted me entiende? Pero ahora mismo la iglesia... No, ya se les paga hoy en día a los predicadores y es No, antibíblico. pero ven acá. Ahí yo conozco No, incluso ya hay muchos que ellos mismos piden su ofrenda. su ofrenda. Y aparte Ya del ellos pago... mismos, incluso hasta los pastores lo ponen de lujo. Del- Ahí No, como un porque es que- florerito en el En púlpito, ofrenda, ahí y hay que arriba, pagarle y vamos a hoteles. ofrendar para el hermano. Hay que El punto pagarle de Mota, hoteles, que hay donde que no poner está, algo. donde no está el orden de Dios, todo se corrompe. Todo que se Y por eso es que casi todas las cosas, ustedes la ven, quizás nosotros la vemos, que no están de acuerdo a lo correcto, a lo que Dios establece, a la justicia de Dios, sino Amén. al beneficio, interés del hombre. ¿Me entiendes? Sin ánimo de ofender, nosotros estamos aquí conversando de nuestros propios conocimientos conocimiento, Amén. sí. Y Amén. experiencias. y experiencias. Hemos establecido de que el diezmo es un mandamiento. Ujú. Hemos establecido de que el diezmo no es que tú vas a coger un 10% de lo que tú ganas necesariamente. No. El yo tomar un 10%, un 5%, lo que yo entienda, Ujú. y dárselo a ese hermano, a ese amigo, la a esa intención. persona que lo Claro. necesite, Ojo, es diezmar. ojo, no es que Con la usted tenga que... intención de ayudar, porque- no para porque- grabarlo y subirlo a la Claro que no. darte una foto. Gina, Claro que no. Ahí es donde entra Mira, el alfolí. y para Traerlos terminar- al alfolí. El alfolí no podemos limitarlo a la mano o a la discreción de una persona. El alfolí realmente... Mira, ¿Me entiendes? El No alfolí... No podemos limitar el alfolí ahí. No, porque el ¿Me alfolí entiendes? realmente era un porque a Dios no punto del podemos... público. ¿Me entiendes? El Vamos alfolí... a terminar con mira, este texto. mira, Vamos a terminar con Era un punto del Léete, público realmente. léete para terminar con esto. El ya. alfolí Léete era- Génesis capítulo 4, 3 y 5. Y vamos a terminar con eso.
Léete eso ya. Génesis 4, 3 y 5. Sí, Génesis. Este tema se extiende. Dice, Tenemos una segunda parte. y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Sí. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tú sabes lo que pasa ahí. ¿Cómo, por qué Jehová no miró la ofrenda bien de Caín? Por su corazón. Por su corazón, porque él tenía maldad en su corazón. Sí, tenía maldad. Tenía maldad. Así mi gente. Y otra cosa, mira, algo hay que discernir, ¿Por porque se ha establecido, espérate, que se ha establecido de que como fechas exactas en las cuales la persona tiene que dar el diezmo, y realmente no es así. No De es hecho, así. Y ojo, el diezmo no es para en el Nuevo pastor. Testamento, ni tampoco para el sustento solamente del pastor. No. Asimismo, como cualquier hermano que trabaja en la obra tiene necesidad, el diezmo es para dar hermano. De hecho, de la forma que el apóstol Pablo lo hacía el primer día de la semana, realmente, que eran los domingos en aquel tiempo, que eran utilizados para los hebreos, de acuerdo a sus estándares de los días. Era el primer día de la semana, Pablo pasaba y le decía a los hermanos que recogieran las ofrendas, y de hecho se utilizaba, de la forma que se utilizaba, era con una prudencia, pudiéramos decir, como tan linda, tan hermosa, porque aún se ayudaban ciertas congregaciones y ciertos hermanos que estaban en otros lugares. Más ahora se utiliza de una sola forma. O sea, si el diezmo de esta iglesia simplemente se queda en esta iglesia. O sea, el diezmo no es limitado a una congregación. El diezmo es limitado Ni siquiera los para miembros, todos. ni siquiera los miembros de la congregación. Eso es de- global. El diezmo es Y algo por eso que completamente hablaba de eso. De hecho, ahí vamos a entrar, para terminar, Mota, vamos a entrar en ese tema. Es muy importante. Es muy importante. El próximo tema será responsabilidad de la iglesia con la sociedad. Sí. Sí. Que eso tiene que ver mucho con esta parte que acaba Sí, de decir. porque nuestro el hermano Nuevo Testamento realmente no revela acerca del diezmo. Lo que hace es una No, no. manifestación de una ofrenda. De ofrenda. Y en el Antiguo Pacto también fue así. Porque de hecho, si usted se va un chisme más profundo, investiga acerca de la numerología bíblica, usted se va y investiga acerca del número 10. No tiene que ver nada con De hecho. dinero. De Tiene hecho, que mira, ver, aquí yo quisiera leer algo. tiene que ver con el orden divino. El número Varón 10 Jorge, yo significa quisiera orden leer eso. divino. Dice aquí, número 18:23. Mas los levitas harán servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestro descendiente, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Escuchen. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ojo, este es uno. El otro es, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, ofrenda mecida. Estamos hablando de ofrenda aquí. Sí. Ofrenda a Jehová. Y se os contará vuestra ofrenda como grano. Oiga, como grano, otra cosa, Mota. Eran grano, sustento, alimento. Aceite, Como vino, grano vaca, pan, de la era que tuviese. y como producto del lagar. Ustedes saben esto. Dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Oiga, ofrenda a Jehová. Está viendo también. O sea que el diezmo lo está diciendo que es ofrenda a Jehová. De todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. La ofrenda de Jehová. Así que ofrenden. Sí, de su ofrenda. No, Es algo- nosotros- es algo Emma, hermoso, yo que dije, nos yo da dije, impacto yo hermoso en dije, la sí, vida, perdón, si una para terminar iglesia- ese programa. Si una iglesia realmente en tu vida espérate, no espiritual. tiene un orden, no se puede. No se va a poder, ofrendar. pero- Claro. No se puede ofrendar. Ojo. Ofrenden, No, no si se ustedes puede. no quieren ofrendar a nosotros, yo voy a dejar el número también porque nosotros no. Yo dije no, Sí, pero que ofrenden en su estrellita. iglesia. Claro que somos buenos administradores. Varón, somos buenos administradores. Así- Si alguien nos llama y dice queremos ofrendar en el ministerio porque sabemos que ustedes son personas responsables Sí. y que le van a dar el buen sustento uso que- a las personas, ojo, Ya nadie Exacto. claro, Ya usted diferente. puede enviarlo. Así que ya saben, mi gente, pueden suscribirse, pueden lo dejar su bendiga mucho. comentario
Y recuérdense de seguirnos en TikTok, seguirnos en Instagram y seguirnos y suscribirse aquí abajo. Así que ya saben, dejen su comentario. Bye. Hasta la vista. Esto es Sin Límite Radio Show. Un aplauso, tómenos un aplauso.